Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la octava de Pascua, viernes dentro de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?» Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastrando hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Ya estamos a fines de esta octava de la Pascua y hemos venido leyendo de las diferentes narraciones de la resurrección en los diferentes evangelios. Y en este capítulo 21 de Juan, que se cree que fue añadido después de que el evangelio fue escrito, pues tenemos una escena que suena muy familiar, porque es una escena que también la encontramos con un poco de diferencia en el evangelio de Lucas, en el capítulo 5, cuando Jesús, al principio de su ministerio público, se sube a la barca de Pedro y le pide que se aleje un poco de la orilla para predicar a la multitud que viene tras de él. Y después de predicar, le pide a Pedro que entre más adentro del agua y baje las redes, y Pedro le dice que no ha pescado nada, ¿no? Y entonces, confiado en la palabra de este hombre que se le subió a la barca de Pedro, pues él baja las redes y adquiere una pesca impresionante. Pues esta escena
parece que el evangelista Juan la ha tomado y la ha cambiado y la ha puesto en un contexto muy diferente, en el contexto de la resurrección. Ahora, tal y como el evangelista Juan la ha puesto, nos presenta una escena que nos comunica muchas cosas. Y entre ellas, uno de los detalles que hemos de palpar claramente es de cómo es que Jesús viene a los discípulos que aún no saben qué hacer con esta experiencia de la resurrección. Ya han recibido la noticia de las mujeres, de María Magdalena principalmente, acerca de la tumba vacía y del encuentro que ella tuvo con Jesús resucitado en el jardín donde se encontraba la tumba. Pero parece que aún no saben qué hacer con esta información. Ya se les ha aparecido, según el Evangelio de Juan, ya en el cenáculo, y aún parece que están inciertos. Tal y como nos presenta esta escena el evangelista Juan, nos pinta la escena de que los discípulos, 7 de ellos que se encuentran en un lugar que no nos dice dónde, están todavía confusos e indecisos, no saben qué hacer con ellos mismos. Y parece que regresan a sus oficios previos al llamado que han recibido de Jesús, de pescadores. Y es aquí donde viene Jesús resucitado al encuentro con ellos. ¿Y cómo es que viene Jesús resucitado a su encuentro? Y es impresionante cómo el evangelista Juan nos pinta, nos describe a Jesús resucitado. No viene a ellos pidiendo cuentas, no viene con recriminaciones, no viene con acusaciones, no viene preguntándoles ¿por qué huyeron, cobardes? ¿No? O ¿por qué me negaste, Pedro? ¿Por qué me abandonaron? No viene de esta manera. El Jesús resucitado viene en mansedumbre y en compasión. Y esto es un detalle que hemos de apreciar en esta escena. Porque en los evangelios vemos claramente cómo Jesús responde ante la hipocresía, ¿no? Cuando con conciencia la persona pues se cierra tanto a Dios como a la verdad, ¿no? Y pretenden ser personas falsas. Y cuando Jesús se encuentra ante la hipocresía, ante la malicia, ante la cerrazón de mente y de corazón y de vida, ante la presencia del Dios que viene a ellos, Jesús es duro. Pero ante la ignorancia y ante el miedo, que es la experiencia de los discípulos, Jesús resucitado viene en mansedumbre y con paciencia, porque sabe que los discípulos huyeron y lo abandonaron por miedo, no por malicia, aunque sabían quién era Jesús. Aún todavía ese saber no había transformado sus vidas. Así que Jesús viene en mansedumbre y en compasión. Y esto nos deja bien claro una cosa muy importante, que no basta simplemente saber que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Eso es simplemente información. Pero si esa información, si ese saber aún no ha transformado nuestras vidas, entonces esto nos deja una verdad bien clara, de que la fe no nace de nuestro esfuerzo, de que la fe no es una iniciativa nuestra. La fe es algo que se nos da, es algo que nace del encuentro con Dios, del Dios que viene a nosotros, del Dios que viene a salvarnos, del Dios que viene a sanarnos, a rescatarnos y a revestirnos con la dignidad que Dios nos da por medio de Él. Y esto es un tema de suma importancia, porque sin esta experiencia del encuentro con Dios, que nos tiene que llevar del antes de Cristo al después de Cristo, o sea, la conversión, la reorientación de nuestras vidas, pues el conocimiento que tengamos de Dios y de Cristo, pues vale de muy poco, es información solamente. Información que a veces utilizamos para hablar acerca de Dios, pero hay una diferencia impresionante de hablar acerca de Dios y hablar de Dios desde la experiencia existencial de que
Dios ha venido a mí, de que Dios ha tocado mi vida, de que Dios me ha llamado por mi nombre, de que Dios ha venido a decirme: tú también eres mi hijo, tú también eres mi hija amada, ven, ven a tu Padre, ven y revístete de la dignidad que es tuya. Esta es la experiencia que ahora los discípulos, después de la resurrección, vivirán. Y pasarán del simple conocimiento acerca de Jesús a la experiencia existencial del Dios que ha venido a ellos y que es lo que ahora transformará ese miedo paralizante en acción. Y los llevará a salir a predicar ahora públicamente, y no solamente en el pueblo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, sino también se irán al templo, que es el centro del culto judío. Y después se presentarán ante el Sanedrín que juzgó, que condenó y que entregó a Jesús a los romanos para que fuera él crucificado. Pero ahora, después de esta experiencia transformadora, después de esta experiencia que los lleva a predicar que Jesús vive, ¿no?, ya ese miedo es transformado en gozo, en valor, en la disponibilidad de dejarse guiar por este Espíritu que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Y esta es la experiencia que tiene que ser una realidad también en nosotros mismos. De otra manera, nuestra fe dice muy poco, nuestra fe creará muy poco y hará muy poco en nosotros. Esta fe del antes de Cristo y después de Cristo es algo que se tiene que vivir en carne propia. Y es lo que hace posible no solamente el crecimiento de la iglesia, sino la necesidad, después de ser testigas ante el mundo, para proclamar que hay un Dios entre nosotros y que este Dios nos ha revelado una nueva forma de ser y de vivir en el mundo. Y es lo que significa ser un cristiano. Es lo que significa ser un discípulo, una discípula de Jesucristo. Es lo que significa ser un ciudadano del reino de Dios que proclama que hay una nueva forma de ser y de vivir y que la hemos encontrado en este Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha resucitado, que ha vencido no solamente el pecado, sino también la muerte. Y nosotros, tú y yo, la iglesia, todos aquellos que se han dejado atraer por el mensaje del Evangelio, somos sus testigos. Este es el mensaje central que nos presenta el evangelista Juan. Y ahora en este evangelio tenemos una imagen de Pedro, por un detalle interesante que pone el evangelista Juan aquí, cuando Jesús resucitado ahora es visto por ellos al regresar de esta pesca milagrosa y al acercarse a la orilla, y ven que él ya tiene un fuego con un pescado y pan, y le dice a Pedro: Pedro, ve a traer unos pescados más de los que han ustedes sacado. Y nos da este pequeño detalle el evangelista Juan, donde Pedro va a la barca, arrastra la red llena de peces para traerle unos cuantos a Jesús, para ponerlo en el fuego, ¿no? Y esta imagen que el evangelista nos pone de que Pedro, él solo va y arrastra la red, nos indica de que Pedro ha de ser una persona con un físico impresionante, ¿no?, fuerte. Pero no basta la presencia física, no basta el tener una figura física impresionante, porque después de esta escena vendrá el encuentro, este diálogo de Jesús con Pedro, donde Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y en esas 3 preguntas Jesús reduce a Pedro, lo arrodilla para que reconozca el miedo paralizante en él, para que reconozca que sin ese encuentro de que él necesita de él mismo, de ser transformado, de ser perdonado, de ser reconciliado, de ser configurado según lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo en la resurrección, pues Pedro será de poco uso para Dios y para el reino de Dios. Y esto es lo que también nosotros tenemos que entender. Si no nos dejamos transformar, si no nos dejamos iluminar, si no nos dejamos de que Dios haga
lo que tiene que hacer, derrumbar lo que tiene que derrumbar para reconstruirnos, entonces seremos de poco uso para Él y de poco uso para el reino. Y es esto, yo creo, lo que el evangelista Juan nos quiere dejar bien claro en esta bella escena de la resurrección y presencia de Jesús ante estos discípulos que aún todavía no han entendido lo que significa saber acerca de Jesús y la experiencia concreta con el resucitado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.